de la noche. Elmer José, buenas noches. Buenas noches, licenciado. María José, muy buenas noches, gusto saludarte. Evelyn Daniela, Jacqueline Adriana, Kevin Santizo, muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Hola, Darlene Johanna, Saúl Fernando, buenas noches. Igualmente para mi persona, Saúl, saludarte por este medio. Muy bien. Vamos a ver si de los 213 que somos, por lo menos llegamos a 100. Ese es el problema, que no todos se están conectando, entonces el pierde está en ello. Se atienen a su texto paralelo y no saben cómo va a venir el segundo parcial. Así es de que... Pero mientras tanto, por los que sí son puntuales, Erika, Michelle, buenas noches. Ya les llegó la hoja de trabajo 10. ¿Ya? Me dice Erika Michelle que no oye bien. ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan ustedes? ¿Me escuchan bien? Licenciado. Normal, Lick. Se escucha bien, Lick. Muy bien. Lick. Entonces debe ser Erika, debe ser tu señal de internet, que debe estar un poquito, ¿ya? Muchas gracias. Pues les decía que para felicidad de ustedes y también para alegría mía, hoy se les subió la hoja de trabajo 10, que comprende el capítulo 9, 10 y 11. Capítulo 9 se refiere a la aclaración y a la ampliación, que está dentro de los recursos. Los ocursos, el capítulo 10, artículos 72 al 73, y las disposiciones varias del artículo 74 al 81. Son solo 21 preguntas. Con eso estamos concluyendo la ley de amparo en lo que se refiere a la ley de amparo. Únicamente a la garantía constitucional de la ley de amparo usamos 10 hojas de trabajo, ¿ya? Y para la exhibición personal vamos a usar 2 hojas, la 11 y la 12, y para la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, 2 hojas, la 13 y la 14. Es decir, vamos a llegar hasta 14 hojas de trabajo. La otra semana, Dios mediante, les estaré subiendo la tercera comprobación de lectura. Porque al paso que vamos, ustedes están, pero buzos, están comprendiendo perfectamente la institución del amparo, y eso me alegra sobremanera, porque mi trabajo es retroalimentarlos, ¿ya? Y estar en la jugada de lo que es el amparo. ¿Por qué? El curso ya lo tienen ganado. No hay problema para eso. Pero lo que están metiéndole a su disco duro es para que dentro de 10 años que ya ustedes sean profesionales, sean abogadas y notarias, abogados y notarios, y estén litigando, pues ustedes saquen de su disco duro todo lo que saben o lo que aprendieron de amparo. Así de sencillo, así de fácil. Lo que se aprende bien difícilmente se olvida. Bien. Este es el diario de Centroamérica, diario oficial. Es decir, en este diario de Centroamérica, si ustedes quieren suscribirse, háganlo. Aquí hay un www.dca.gov.gt.
diariocentroamerica.gobierno.gt. Ahí pueden escribir y ustedes todos los días de lunes a viernes expresen su interés en que les llegue esta publicación y entonces les llega todos los días a su correo y no siempre hay decretos gubernativos o decretos del Congreso o información de la Corte Suprema de Justicia o resoluciones o sentencias de Corte de Constitución, etcétera, etcétera, que como abogados pues ustedes tienen que estar actualizados en esos menesteres, ¿verdad? Este diario que tengo acá es del jueves 1 de septiembre. La semana pasada se publicó. Dice: organismo legislativo, Congreso de la República de Guatemala, acuerdo número 14-2022. El Congreso de la República de Guatemala, considerando que con fecha 4 de agosto del 2022, el Congreso de la República emitió el decreto número 39-2022, que aprueba la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, mismo que según lo preceptado en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto número 63-94 del Congreso de la República, fue remitido a los señores diputados. Considerando que de conformidad con el precedente número 2-2017 aprobado el 15 de septiembre del 2017, el cual regula que si previo a enviar un decreto aprobado para su sanción y promulgación, recibiera observaciones y objeciones con respecto a la constitucionalidad, oportunidad o conveniencia nacional, Junta Directiva lo pondrá en conocimiento del Pleno del Congreso y si las observaciones fueren aceptadas por el Pleno del Congreso como máxima autoridad del organismo legislativo, el decreto aprobado no se remitirá al organismo ejecutivo y quedará en el archivo de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, haciéndose constar la decisión del Pleno en acuerdo legislativo. Considerando que se recibieron observaciones invocando el precedente mencionado, lo que ha conllevado a un análisis exhaustivo sobre la oportunidad o conveniencia del decreto número 39-2022 del Congreso de la República. Considerando que el deber del Estado de Guatemala es velar por los derechos constitucionales de los guatemaltecos y garantizar a los habitantes de la nación la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas, por lo que el Pleno del Congreso de la República considera de conveniencia nacional suspender en definitiva el trámite del decreto número 39-2022, atendiendo a las observaciones recibidas con el fin de garantizar el bien común y cumplir con los deberes que la Constitución Política de la República de Guatemala les impone a todos los organismos del Estado. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 9 del artículo 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto número 6394, y con fundamento en lo dispuesto en el precedente número 2-2017, emitido ambos del Congreso de la República, acuerda: primero, por decisión del Honorable Pleno del Congreso de la República, se suspende en definitiva el procedimiento de formación de la ley del decreto número 39-2022 del Congreso de la República, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Como resultado de lo anterior, se instruye a la Junta Directiva observar la no remisión del mismo al organismo ejecutivo. Segundo, se ordena el traslado del decreto número 39-2022 del Congreso de la República al archivo legislativo de la Dirección Legislativa, poniendo de ese modo
sin fin inmediato y en definitiva al procedimiento de formación de la ley del citado decreto, a efecto que no cobre efecto jurídico alguno. Tercero, el presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente y será publicado en el Diario Oficial, emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala el 24 de agosto del 2022. 3 firmas ilegibles: Shirley Johanna Rivera Saldaña, presidenta; Maynor Gabriel Mejía Popol, secretario; Julio César Longo Maldonado, secretario. Ahí está. Entonces, como se dan cuenta ustedes, como futuros abogados y abogadas, tienen que estar actualizados en el acontecimiento del proceso de creación de leyes. Y en este caso, desde mi punto de vista, es un juego político el que se dio, especialmente en este decreto 39-22. ¿Por qué? Porque me imagino que un grupo de diputados se dio cuenta del error que estaba cometiendo ante la presión social de aprobar ese decreto 39-22 y remitirlo al Ejecutivo para su sanción y promulgación. Lo más seguro es que quien iba a salir en caballo blanco era el presidente de la República, porque lo iba a vetar. Entonces, frente a los ojos del mundo, de la población guatemalteca, el presidente está velando por los intereses de todos los guatemaltecos. Cuando se dieron los diputados cuenta de esa metida de pata, pues cabildearon entre ellos y miren, mucha, nosotros estamos trabajando para que el otro se eche flores. Mejor aceptemos que metimos las patas y engavetémoslo, pues. Y así le quitan protagonismo al Ejecutivo. O puede ser también otra hipótesis, que se haya hecho esto como una cortina de humo para distraer la atención y que las redes sociales comenzaran a explotar, y que esto y lo otro, y mandar falsas alarmas, mandar desinformación. Es decir, si fuera ese el caso, bueno, habría de mentes perversas, hablaríamos de mentes perversas que están los insumos del Estado, el presupuesto del Estado, lo están echando a la basura porque esas 3 lecturas de ese decreto costó comida, costó teles, costó insumos, etcétera, a costa del pueblo de Guatemala. Entonces, hay que estar vivos como abogados, como futuros abogados, que ustedes tienen que estar críticos en el qué hacer de los organismos del Estado, habiendo cosas muchas más importantes que legislar en función de las grandes mayorías, pues pierden el tiempo de esa manera tonta. Ahora, si se hizo con la intención de quitarle protagonismo al Ejecutivo, pues lo lograron. Porque entonces el presidente ya no se dio el paquete de vetar la ley y salir en cadena nacional anunciando con bombos y platillos que protegiendo el interés nacional y la libertad de los guatemaltecos y el bien común, decidió vetar la ley y se da su gran paquetón, ¿verdad? Así es de que, ojo con eso, suscríbanse, van haciendo ustedes su propia compilación de leyes. No todos los días salen publicaciones de esa naturaleza, pero sí hay que irlas acumulando porque están en una carrera que todos los días hay que leer. Todos los días.
No podemos dejar de desactualizarnos, porque cada vez que no leemos, estamos desactualizándonos cada día. Bueno, ahí está. Eso era lo que quería decirles en relación a ese decreto. Por favor, hoy vamos a platicar, aunque ustedes ya están buzos, pero los tengo que retroalimentar. En sus copias, numeral 5, página 10, 8, página 8, numeral 5 dice, principios a observarse para un correcto planteamiento del amparo. Claro que vamos a estar tomados de la mano, ambos documentos, para que lo que más me interesa, que en su disco duro se lo graben. Porque de aquí a 10 años, el 80% de ustedes debe estar ejerciendo ya la profesión. Y dentro de 8 o 10 años, esta ley no va a cambiar. La Constitución no va a cambiar. Quizás a esta le emitan algún acuerdo interno, pero que no tiene la jerarquía de la ley, pero que la vayan a modificar totalmente. Van a pasar los años y pasarán 20, 30 años más y la ley seguirá funcionando como lo está haciendo actualmente. Entonces ustedes, si se aprenden bien lo que estamos estudiando, ya no van a tener tanta dificultad para su ejercicio profesional. Entonces, antes de hablar de los principios que deben de observar para un correcto planteamiento del amparo, ustedes tienen que tener en mente, primero artículo 5, principios procesales, todos los días y horas son hábiles, eso que no se nos olvide, ¿verdad? Todos los días y horas son hábiles, los 365 días, las 24 horas. Perfecto. El impulso de oficio, eso que no se me olvide. Solo la presentación del amparo es rogada. El trámite del amparo se hace bajo la responsabilidad del tribunal que lo conoce. Cajonero. Acá. Hoy vamos a ubicar la página 13 de la ley. Página 13, por favor. Página 13 de la ley. ¿Ya la tienen abierta? Capítulo 3, interposición. ¿Estamos bien ahí? Hay una llamadita que es la número 41. Váyanse a esa llamadita, 41. Subrayenlo si no lo han subrayado, ese pie de página. Dice el pie de página número 41. Existen 3 presupuestos procesales o requisitos previos para que proceda la acción de amparo. A. Legitimidad. Individualizar correctamente a los sujetos activo y pasivo. Esa es la legitimidad. El doctor que escribió estas diapositivas, Manuel Mexicanos, en la página 10, numeral C, página 10 de sus copias, habla C, principio de agravio personal y directo. Eso es lo que va a provocar la coincidencia. Tienen que ser coincidentes el sujeto activo con el pasivo para tener la calidad de legitimidad. Es decir, en otras palabras, que el amparista, al verse atropellado por ese acto o por esa resolución de la
autoridad administrativa o judicial o de cualquier naturaleza que vulneró derechos personales, constitucionales, que me provocaron ese agravio personal y directo, me otorga esa legitimación. ¿Para qué? Arremeta contra esa autoridad que me causó ese daño, ya sea a mi integridad personal, de mi familia, o de mis bienes, o de mi patrimonio. Ahí está la coincidencia de legitimidad activa y pasiva. Leamos entonces la literal C y subrayenla de sus copias. Página 10. Principio de agravio personal y directo. Íntimamente relacionado con la legitimación activa del solicitante de amparo. Ahí mismo ya les explica que es el amparista el que solicita esa acción y que tiene la legitimidad activa y la legitimación pasiva de la autoridad contra la que se solicita amparo. Pero para eso hay que observar lo siguiente. C1. Que aquel quien solicite amparo se le haya causado un agravio personal y directo, pues es ello lo que le legitima para ejercer la acción constitucional. Pues en el amparo no existe la acción popular. ¿Qué quiere decir eso? Hay un X partido político. Y la autoridad máxima de un partido político es el secretario general. Si el secretario general interpone una acción de amparo ante cualquiera de los organismos que constituyen el Tribunal Supremo Electoral, lo hace en representación y en la calidad de secretario general, en representación de todos los afiliados del partido, que pueden ser 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, no sé cuántos. Pero el amparo no es acción popular, no porque estoy representando los intereses de un segmento de mis afiliados, se toma como acción popular. La acción popular en el amparo no existe. La acción popular en el amparo no existe. Viene un sindicato, se me ocurren ejemplos, viene un sindicato que tiene a su junta directiva y el presidente pues va a representar a todos los sindicalizados en ese sindicato y acciona un amparo ante el Ministerio de Trabajo, ante la entidad donde prestan sus labores cotidianas. Está actuando en representación de, pero no debe entenderse como acción popular, porque en el amparo no existe acción popular. Si viene el presidente del Colegio de Abogados, de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, y acciona un amparo en contra de X entidad, él nos representa a los 40,000, 38,000 abogados y notarios que somos. Pero no es acción popular de amparo, es una acción de amparo que vincula a todos sus agremiados. Si hay un condominio donde hay una junta directiva, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 3 vocales, 2 vocales, qué sé yo, y esa junta directiva está inscrita en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación y el nombramiento del presidente Dairin Kazui. Estoy hablando de las copias de las incidencias del amparo que fueron subidas. Ahorita te doy la fecha exacta en que fueron subidas al Classroom. Ay, gracias, Lee, qué pena, pero me sentía súper perdida porque no sabía qué copias estaba Fueron viendo. subidas el 5 de agosto del 2022. Gracias, Lee. ¿Ya? Gracias. El 5 de agosto. Búscalos en el Classroom. Ahí están. Súper, Dice, Lee, gracias.
y fue subida con 75 preguntas, ¿ya? Entonces, a esas copias me refiero. Y qué bueno que preguntaste, porque es preferible preguntar y no quedarte en blanco y vas a recibir toda la hora y al final, ¿de qué estábamos hablando? ¿Ah? Sí, exacto. Es mejor preguntar, porque el que Sí, pregunta Lick. llega a Roma. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Vaya, mija. Gracias. Bueno, entonces, no es regaño, no es regaño. Pregunten. ¿Quieren aprender? Pregunten. Si no preguntan, ya es cuestión de ustedes. Bien. De esa cuenta, entonces, en la llamada, nos vamos a la página 13 de nuestra ley. Y en la llamada 41 dice, existen 3 presupuestos procesales o requisitos previos para que proceda la acción de amparo. La legitimidad. Esa coincidencia entre sujeto activo y sujeto pasivo. Independientemente que tienen que tener claro que en el artículo 25 regula la legitimidad activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. Ellos por mandato legal van a ser parte en un proceso de amparo. Siempre van a ser parte y van a tener legitimación activa. Dice el artículo 25, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que le han sido encomendados. Entonces, siempre van a ser parte, ¿ya? Siempre van a ser parte dentro de un proceso de amparo. Pero aquí estamos hablando de la legitimación entre el amparista, es decir, el agraviado, y la autoridad abusadora, que con su proceder o su omisión de proceder, o con su resolución, o con su disposición, atropelló al amparista derechos fundamentales contenidos en la Constitución u otras leyes, en donde principalmente se lesiona el derecho al debido proceso y a la legítima defensa. Bueno, esa es la legitimidad. Temporalidad. Debe interponerse dentro del plazo establecido en el artículo 20. Aquí mismo, en la página 13, está el artículo 20. Subrayenlo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Recuérdense que es plazo, no término. En los términos no se cuentan los días corridos, sábados, domingos, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 30 de junio, el 1 de enero, término. Plazo, días corridos, no importa, días corridos. Entonces, la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Al día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad electoral, no ha convocado elecciones. Será en el mes de noviembre, donde en el diario oficial publique la convocatoria dirigida a todos los partidos políticos legalmente inscritos, comités cívicos legalmente inscritos, asociaciones con fines políticos debidamente inscritos, para que participen en el proceso electoral que se avecina y que tendrá verificativo a mediados del próximo año, donde vamos a elegir nuevas autoridades a nivel del presidente, vicepresidente, diputados al Congreso,
alcaldes, corporaciones municipales, síndicos, concejales, etcétera, etcétera. Cuando hay convocatoria abierta y que está oficializada, entonces el plazo para cualquier interesado, para cualquier partido político, para cualquier persona individual, ante las organizaciones del Tribunal Supremo Electoral, el plazo para interponer amparo es de 5 días. De 5 días. Eso es lo que dice el artículo 20 de la ley. Luego, hay un párrafo segundo que dice: el plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos. Es la única excepción en donde a estos dos sujetos procesales que están en un litigio personal ante un juzgado X, que están litigando, actor y demandado, y van a plantear la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos por la posibilidad manifiesta de que una ley o un reglamento es inconstitucional. Entonces, ahí, a esos sujetos procesales se les deja abierto el plazo de los, no corren el plazo de 30 días, ni de 5 días, no, para ellos, pero solo en ese caso excepcional. Probablemente no logren entender todavía ese segundo párrafo que dice: el plazo no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Hay una llamada que es la 46, que solo dice, reformada por el artículo, que consiste en el presupuesto procesal de temporalidad, que consiste en que el amparo debe ser interpuesto dentro de los plazos que se establecen en este artículo para que pueda procederse a su tramitación. Es lo único. Y luego está la definitividad. Se deben haber agotado todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos. Aquí regresamos al artículo 19. Aquí mismo en la misma página. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 19. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 19. Muchas gracias. Conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Hay una llamada ahí que es la 42. ¿Puedes hacer el favor de ese pie de página 42? Este es el requisito previo para la procedencia del amparo, conocido como principio de definitividad, que establece la necesidad de haber agotado todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos. Muchas gracias, Lubia. Con base a lo que nuestra compañerita Lubia Judith leyó, consejo sano: un asterisco a la conclusión de recursos ordinarios. Pónganle un asterisco y pónganle definitividad procesal. Y le hacen una flechita en donde pongan ver harto, que quiere decir artículo, ver harto 10H, entre paréntesis, 10H de la ley. Hagan eso y regresamos al artículo 10. Regresamos al artículo 10. Por favor, Lubia, ya que estás en el uso de la palabra, nos lees el primer párrafo del artículo 10 y luego te vas hasta la literal H. Y en ambos, tanto en el artículo 10 como en el inciso H, pónganle con su lapicero definitividad procesal, y en el artículo 10 pónganle
ver harto 19. Esa es la tela de araña que ustedes están acostumbrándose a hacer en sus leyes para que un artículo lo lleve al otro, el otro lo lleva al otro, y así, cuando vayan a estudiar su técnico profesional, ustedes no se están quebrando la cabeza. Pero háganme caso. ¿Puedes hacerme el favor entonces, Lubia, de leernos el párrafo del artículo 10 y luego la literal H? Gracias. Con mucho gusto, licenciado. Muchas Artículo gracias. 10. Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Permíteme ahí, para ahí, mija linda. Hay una Sí. llamada, un pie de página. ¿Qué número? La H. No, en el mismo artículo que acabas de leer, 19. esa primera parte, 19. 19. 19. Léeme, por favor, esa llamadita y lo subrayan todo, por favor. Claro que sí. Gracias. Ese es en el artículo 19, ¿verdad? No, mija linda, Perdón. esa es la llamada, el pie de página, abajo. La 19, perdón. Sí, es cierto, ahorita le digo. Ponle, jalen yo lo que hago es así, lo jalo con el mismo resaltador y lo subrayo. Ajá. Claro. Por favor. Entonces, presten la atención a 19, lo que lee. sí, la 19 dice, la individualización del sujeto pasivo en el amparo es parte del presupuesto procesal de legitimación, el cual consiste en individualizar e identificar correctamente a los sujetos dentro del proceso. Generalmente, el sujeto pasivo es el proceso de amparo, será el poder público. En el proceso, generalmente. Perdón, generalmente el sujeto pasivo en el proceso de amparo será el poder público, pero también puede serlo una entidad privada, ver artículo 21, literal D de Correcto. esta ley. Aprovecho que estás en el uso de la palabra y perdona. ¿Qué entiende por poder público? ¿Alguien que le colabore? Gracias. El Estado, todas las entidades del Estado, de las municipalidades, de las entidades descentralizadas, lo que dice el artículo 8, cuando dice sujetos, el 9, arribita tienes el artículo 9, sujetos pasivos del amparo, ahí están. Ese es todo el poder público, ¿de acuerdo? De acuerdo, Lic. Trasladémonos al H, por favor, literal H. Ahí pónganle definitividad procesal. Por favor, léelo. Dice, en los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tienen establecidos en la ley procedimientos, que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio pueda ventilarse adecuadamente, de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Entonces dice el número 23. Sí, el 23. Sí. Dice el 23. Se hace referencia al presupuesto procesal de definitiva que establece la necesidad. Proceso de definitividad que establece la necesidad de haber agotado todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos. Ver artículo 19 de esta ley. Mira cómo amarramos. Muchas gracias, Lubia Judith, por tu participación. Vean cómo amarramos la ley. Entonces, hay algunos artículos que los vamos a llevar hasta que nos muramos, porque jamás cuando se gradúen, jamás van a dejar de ser abogados y notarios, jamás. Entonces, hay artículos que hay que aprendérselos de tal manera, por lo menos ubicarlos, interpretarlos, analizarlos para ponerlos en práctica. ¿Ya? Yo los estoy preparando, no para que ganen el curso, ese ya lo ganaron. Los estoy preparando para su futura vida profesional que está a la vuelta de la esquina. De ustedes va a depender. De ustedes
va a depender que se emocionen, de ustedes va a depender que le tomen el amor a la carrera y que vayan sintiéndose ya así como que, bueno, pues ya le estoy sintiendo ese saborcito. Aunque, por supuesto, en el transcurrir de sus cursos van a encontrar algunos profesores que a la hora que hacen los exámenes dan ganas de tener un guante de box porque preguntan cada cosa que no han enseñado, terrible. Y no tengo que hablar, pero un mi nieto que está por acá, el viernes examinó en octavo semestre de notariado, y un problema de 10 puntos que le pusieron, yo, humildemente, que llevo 48 años de tener oficina porque comencé como estudiante y puse mi trampita. Me costó entender lo que preguntaba, pero dejemos eso. La dificultad, o sea, el grado de dificultad máximo que estaba planteando, terrible. Y le pregunto, mira, ¿y eso les ha enseñado en clase? No. Y entonces, ¿cómo chingados van a hacer? ¿Cómo van a hacer para responder? Más o menos el problema decía así. Una entidad, sociedad anónima, es propietaria de un bien inmueble, finca tal, folio tal, del libro tal, y va a vender un lote a un menor de edad, siendo sus padres fulanito y sutanito. Y el valor de la venta va a ser de 80,000 quetzales. Y los sujetos que van a intervenir ahí no son de su conocimiento. Y la mamá del menor tiene impedimento temporal para firmar. Bueno, comencemos. Primero, tenés que acreditar la personería del representante legal de la SA. El señor fulano y tal, de tantos años de edad, casado, guatemalteco, ejecutivo de este domicilio, se identifica con el documento personal extendido por el Registro Nacional de Personas de la República de Guatemala. El señor fulano y tal actúa en calidad de administrador único y representante legal de la entidad y acredita su personería con el acta de nombramiento autorizada en esta ciudad por la notaria fulana y tal con fecha 23 de inscrita en el Registro Mercantil General de la República, el número tal, folio tal, de auxiliares de comercio. Por la otra, el señor fulano de tal, de tantos años de edad, casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio, y la señora que se identifica tal. Los señores fulano y sutano actúan en el ejercicio de la patria potestad y representación de su menor hijo fulano de tal y acreditan su personería con el acta, con la certificación de partida de nacimiento inscrito en partida tal, folio tal, del libro tal de Guatemala, expedida por el Registro Nacional de las Personas de la República con fecha tal y tal. Como notario hago constar y doy fe que no conozco a los otorgantes, quienes se identifican legalmente de conformidad con sus documentos personales de vida. Que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley para la representación era la parte introductoria, híjole. Y luego la conclusión. No, hombre, si no se ha enseñado eso, ¿por qué se va a preguntar? No se vale. Y de verdad, y no solo en notar, he visto de verdad. Por eso ustedes tienen que estudiar mucho, muchachos. No se atengan a lo que el profesor dice. Vayan un poquito más, investiguen un poquito más, lean las leyes, ahí está todo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Gracias, Lubia, por tu participación. Salió a colación porque es que el profesor no tiene que maltratar al estudiante y demostrarle, mire, yo sé más que ustedes. ¿Qué les pasa? No, hombre. Lo que tenemos que hacer los profesores, tener la forma adecuada para trasladarles los mínimos conocimientos que tiene el profesor, pero de manera asequible para que estos sean masticados y tragados y entendidos y comprendidos. Esa es la idea. El curso es bien complicado, pero
ustedes, por lo que veo, me están comprendiendo perfectamente y vamos así, como en patines. Vamos bien. Qué agradable saber eso. Pero tienen que estar estudiando todos los días, tienen que estar leyendo todo y preguntando todas las dudas habidas y por haber. Sigamos, pues. Entonces, muchas gracias por tu participación, Luvia, ¿ya? La orden. Bueno, entonces, como ya sabemos esos principios previos para un buen planteamiento del amparo, entonces nos vamos al numeral 6. Al numeral 6, que habla de los aspectos a tomarse en cuenta en el acto de iniciación del proceso de amparo. Y tal y como dice al principio, el proceso de amparo va a dar inicio con la demanda de amparo. Ahí está. Claro. Ahora, con el casillero que todo litigante, que todo abogado debe tener a su disposición, desde su casillero puede enviar electrónicamente al tribunal competente el amparo con los medios de prueba para que lo recepcionen de esa manera. Si es que, salvo que materialmente el tribunal, si es en algún departamento, todavía no está la tecnología como está acá en la ciudad de Guatemala, pues físicamente. Principio de rogación, ¿verdad? O sea, el impulso de oficio lo llevo con las copias, donde se lo sea, y ya comienza el trámite del amparo. Entonces, todo proceso de amparo inicia con la demanda. Y en la ley, el artículo 21 era el que se utilizaba. El artículo 21, petición. Ese requisito de la petición. Ese era el que nos servía de modelo para elaborar la demanda, el memorial de demanda de amparo. Y nos íbamos al artículo 7, regresemos al artículo 7, que dice aplicación supletoria de otras leyes. En todo lo previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. Y hay una llamada que es la 15, me parece, ya casi no veo. 15. Bueno, ahí ya nos manda el acuerdo. Pero antes del acuerdo, antes del 2013, Código Procesal Civil, le decía la ley de amparo, así jocosamente le decía la ley de amparo al código: vos, Código Procesal Civil y Mercantil, haceme una campaña. Fíjate que un abogado va a fabricar una demanda de amparo y necesito que supletoriamente vos me colabores con el artículo 61, el 106 y el 107. Y entonces teníamos que irnos al artículo 61 de la ley del Código Procesal Civil, que dice, título cuarto, los actos procesales, capítulo 1, gestiones de las partes. Escrito inicial, artículo 61. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente: designación 2, 3, 4, 5. Usábamos estos con el 21 y ahí nos íbamos ayudando. Y luego también nos auxiliábamos con el 106 y el 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el 106 dice: demanda, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Cuestiones que algunas no estaban en el artículo 21 de la ley de amparo. 107, documentos esenciales, tampoco estaba acá. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que se funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Entonces, ahí andábamos, ¿ya? Tomando para presentarla. Entonces,
la magistratura en el año 2013, que estaba vigente, creó el Acuerdo 1-2013. Y en el artículo 10, que es la página 75 de su ley, en el artículo 10 habla de la solicitud inicial de amparo. Aquí, para cumplir con los requerimientos de la ley de amparo, decisión personal y de constitucionalidad, la solicitud de amparo deberá contener, dividido en apartados, los siguientes requisitos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, o sea, fue un chivo para los abogados litigantes que los magistrados de la Honorable Corte de elaboraron en ese artículo. Decir, miren, señor abogado, miren, ustedes, por eso es que se les declara, se les rechaza, se declara sin lugar, frívolo, improcedente. No saben plantear un amparo. Entonces les vamos a dar el chivo. Y entonces, aún así, con este chivo, todavía siguen declarando improcedentes muchos amparos. ¿Por qué? Porque los abogados no observan la temporalidad. Porque los abogados no observan la legitimidad. Porque los abogados no observan la definitividad. Ojo. Para un buen planteamiento del amparo, aparte del artículo 5 de los principios procesales, recuerden ustedes legitimidad, definitividad y temporalidad. Vayámonos entonces, para concluir, a la página 169. 169. Interposición o solicitud. Deberá hacerse por escrito entre los 30 días siguientes de la última notificación de conocido el hecho que a su juicio le perjudique. En materia electoral el plazo será de 5 días. Quien fuere notoriamente pobre o ignorante, el menor o incapacitado, que no pudieran actuar con auxilio profesional, podrán presentarse a los tribunales y hacer su solicitud de amparo en forma verbal. Eso lo encuentran ustedes en el artículo 26 de su ley. Regresamos al artículo 26 y ahí dice solicitud verbal. La persona notoriamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado que no pudiere actuar con auxilio profesional podrá comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios denunciados, de la que de inmediato se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos para que aconseje o, en su caso, patrocine al interesado. La negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia a donde corresponda otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad a presentar su queja, la que resolverá de inmediato lo pertinente. Ahí está, poco a poco. Para el miércoles les queda tarea numeral 2, 3 y 4. Numeral 2, 3 y 4. Que pasen feliz noche, les mando un abrazo y nos vemos el miércoles si Dios nos presta la vida. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Chao. Buenas noches. Buenas Buenas noches, licenciado, gracias. Patricio, ¿cómo seguiste, Patricio? Pues ahí mira que todavía me duelen los músculos y fui al doctor y me dijo que el COVID inflamaba 6 meses todo el más. cuerpo. 6 meses más. Hay que tener madre. paciencia. Pero ahí estoy leyendo todos los Estás artículos, vivo. me estoy poniendo el día, Estás vivo. Eso es lo bueno. Estás respirando. Eso es así. Eso es lo que tenés que valorar. Estás vivo. Claro. ¿Ah? Gracias a Dios. Los dolores, las molestias, es que te pelen. No les hagas caso. Claro, gracias. Te voy a dar un ejercicio y para todos los que están todavía. Así. Respiramos, guardamos el aire, no lo sacamos hasta que yo les diga. Vamos, pues.
El mismo, otra vez. Este último, vamos a respirar, vamos a contener el aire. Cuando les haga así, van a comenzarse a carcajear, pero de la forma más exabrupta que puedan. ¿Ya? Ok. Háganlo. Eso enerva el Libera. cerebro, eso les manda energía, eso los hace sudar. Eso libera. ¿Ya? Libera. Sí, Muy bien, un exacto. abrazo. Nos vemos el Muchas miércoles. gracias, Si Dios Lick, nos presta la por vida. la motivación. Gracias. Un abrazo. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buena clase, Lick. Nos vemos. Feliz noche, gracias. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Un abrazo. Nos vemos el miércoles si Dios nos presta la vida. Licenciado, buenas noches. Sí, Lilian. Mire, con una molestia. Fíjese Dime. que yo tengo una duda. Sí. En la pregunta 18 de la hoja 6, que dice en qué consiste la pesquisa de oficio. La pesquisa de oficio, eso ya te estás refiriendo a, a la exhibición personal. ¿Ya? Vamos a ver. Sí. ¿Qué página es? 18. ¿En qué consiste la pesquisa de oficio? Sí. Sí. Recuérdate que en amparo, la pesquisa de oficio es cuando el tribunal, bajo su responsabilidad, aporta medios que no fueron ofrecidos por los sujetos procesales, tanto activo o pasivo, pero que le van a dar elementos suficientes al tribunal, al juzgador, para emitir su fallo final. Entonces, oficiosamente, el tribunal puede decirle a fulanito o puede pedir, mire, a la Hemeroteca Nacional, señor director, hágame el favor de hacerme llegar el periódico del 14 de julio de 1972, todos los diarios que en ese entonces se publicaran, de prensa libre, de todos, me los manda, por favor, inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí hay cierta información que le va a ser útil al juzgador para emitir su fallo final. Esa es la pesquisa oficiosa en el amparo. Es decir, no necesariamente los sujetos procesales ofrecen los medios suficientes de prueba. ¿Qué dice el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a los medios de prueba? Dice, 128, medios de prueba. Son medios de prueba: declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba, presunciones. Todos esos, o tres de esos no fueron ofrecidos por las partes, oficiosamente el Tribunal de Amparo puede hacerlos valer. Esa es la pesquisa de oficio. ¿De acuerdo? ¿Alguien que preguntó? Se fue.